Muy buenas tardes y gracias por conectarse. Mi nombre es Javier Asdrúbal Vinasco y les doy la bienvenida al tercer evento del Clarinete Mestizo. Este es un proyecto auspiciado por el Ministerio de Cultura de la República de Colombia que tiene como propósito mostrar la diversidad en la composición para clarinete en Colombia a través de la presentación de 10 obras grabadas en video, todas ellas de compositores contemporáneos colombianos, todas ellas grabadas en el entorno de la pandemia, del aislamiento, de la cuarentena y que van acompañadas la presentación de cada una de ellas con una conversación con su compositor respectivo. Todas estas conversaciones las estamos haciendo los viernes a las 5 de la tarde a través de Facebook Live y este es el tercer conversatorio que tiene un invitado muy especial que es un joven compositor de Manizales, la linda ciudad de Manizales, pero que hace muchos años vive aquí en Medellín y se llama Tomás Díaz Villegas. Este joven compositor, aun cuando, digamos, es muy joven, ya tiene una obra importante para clarinete. Yo conozco de él tres obras, además del monólogo caprichoso, que es la que vamos a presentar el día de hoy. Tiene también un trío estupendo para dos clarinetes sopranos y clarinete bajo que se llama Consideraciones no comprobables sobre la ansiedad, que también tuve el gusto de grabar y está escribiendo una obra nueva para clarinete de la cual nos va a hablar enseguida este compositor que también es un intérprete excelente de la guitarra que hizo sus estudios en la Universidad de AFIT de Medellín y actualmente cursa un doctorado en composición en Montreal, Canadá, pues es una de las promesas de la creación de música contemporánea en Colombia. Le doy la bienvenida al maestro Tomás Díaz Villegas. Tomás, bienvenido. Maestro, muchas gracias por esa presentación. Me da mucha alegría participar en este proyecto y muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Muy merecidas además, Tomás. Gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí en este tercer evento de Clarinete Mestizo. Bueno, digamos que entrando en materia, porque el tiempo es breve, hoy vamos a escuchar tu monólogo caprichoso. Esta es una obra temprana, es una obra surgida en un taller escolar. No por ello quiero decir que sea una obra de menor cuantía. Todo lo contrario, es una obra que a pesar de ser una obra temprana, pues ya muestra las enormes condiciones que tienes para la creación y el afianzamiento ya de un lenguaje muy propio, pero además una escritura muy idiomática para el clarinete. ¿Qué nos puedes contar, Tomás, de esta obra Monólogo Caprichoso? Claro que sí, pues ya usted dijo un par de cosas interesantes. Yo voy a tratar de ampliar un poco la información acerca de la obra, muy sucintamente, claro. Lo primero que hay que decir es que la búsqueda principal en ese tiempo para esta obra que escribí, para el clarinete, estaba relacionada con el carácter que quería lograr. Digamos que quería escribir una música que fuera de carácter fantasioso, y eso se ve reflejado finalmente en que la obra es muy voluble, es decir, hay varios tempi, hay varias ideas musicales, hay varias velocidades, hay diferentes técnicas, y pues la idea era, digamos, el esfuerzo que implicó la obra fue pues unir todo eso de una forma orgánica. Lo otro que fue importante en el tiempo estuvo relacionado con el instrumento mismo. Pues el clarinete es un instrumento súper versátil, muy ágil, me encanta. Y quise en ese tiempo explorar y explotar algunas de esas posibilidades técnicas, como bueno, la agilidad por una parte, es decir, la posibilidad de tocar rápidamente, la posibilidad de tocar notas repetidas, por ejemplo, eh, pero en especial quise explorar la posibilidad de escribir una música cuasi polifónica con un instrumento monofónico como es el clarinete a partir de una distanciación de las líneas melódicas por el registro. Sí, es una posibilidad que me sigue interesando, me parece pues muy interesante explorar una escritura polifónica a partir de un instrumento monofónico, es curioso. Y es sin duda cierto que hoy en día haría otras cosas muy diferentes con esas mismas técnicas,
pero la obra, como usted lo percibió, fue importante para mí porque me permitió acercarme de manera profunda por primera vez al clarinete. Y eso me da pie para hablar del tercer aspecto, que es una colaboración que hubo con un músico, un alumno suyo que se llama Fidel Duque, en el marco del curso que usted señaló de maestría. Entonces la obra, digamos, está anclada en las posibilidades técnicas del instrumento, pero también está en cierta medida determinada por las posibilidades particulares de ese intérprete. Y, y sí, la veo como una obra pues la escribí hace casi 7 años. Soy muy joven, pues no he escrito tampoco demasiado para el clarinete ni en general, pero digamos que me permitió, fue importante por la colaboración, por la profundidad con que exploré el instrumento en ese entonces. Y bueno, eso es lo que podría decir de la obra, pues en términos generales. Hay algo, Tomás, que me gusta mucho de la forma en que surgió esta obra y es eso que acabas de mencionar. Surge de la colaboración con un intérprete. En este caso, el clarinetista Fidel Duque, excelente instrumentista que fue mi estudiante en la maestría en música de la Universidad de AFID. Eh, Tengo algunas preguntas para ti con respecto a esto, porque la relación intérprete-compositor ha sido muy fructífera a lo largo de la historia. De hecho, si nosotros revisamos el repertorio, la literatura para clarinete está llena de ejemplos en donde las mejores obras, podríamos decir, han surgido de esa colaboración, cuando el compositor escribe para un intérprete en particular o inclusive ese intérprete participa de cierta manera en el proceso creativo. Tenemos ejemplos muchos, desde el concierto de Mozart, digamos, que fue escrito para Anton Stadler, o los conciertos de Weber, que fueron escritos para Bergman, o la Rapsodia de Debussy, que fue escrita para Mimar, del concierto de Copland, la sonata de Poulenc para Benny Goodman. La lista es enorme. Digamos que la pregunta entonces sería, ¿cuál fue la participación de Fidel en el proceso de creación de la obra? Digamos, ¿hasta dónde llegó su aporte? ¿Cómo se estableció esa relación, digamos, entre compositor, intérprete antes de que saliera la obra y después en las interpretaciones que seguramente él hizo? En fin, cuéntanos un poquito de cómo fue esta relación con el intérprete al cual le dedicaste este monólogo caprichoso. Sí, sí, así es. Con Fidel trabajamos, eso fue en el 2014, si mal no recuerdo. Y bueno, la relación realmente fue muy fructífera en las etapas tempranas de la composición. Es decir, cuando yo estaba eh, entendiendo el instrumento, es decir, teniendo un acercamiento más profundo con el instrumento, porque los estudios de instrumentación, pues, a pesar de que sean detallados y de que uno tenga la posibilidad de escuchar, digamos, fragmentos o extractos, sigue siendo un poco lejano, sigue siendo un poco abstracto. Entonces la importancia de Fidel en ese tiempo fue que me permitió, me dio un poco de su tiempo para explorar el instrumento. Entonces yo le hacía preguntas, él me explicaba cosas específicas como de los registros o del timbre, cómo cambia dependiendo del registro. Eh, me hizo, por ejemplo, evidente las posibilidades dinámicas del clarinete en todos los registros, las posibilidades de articulación. También exploramos algunas cosas que no usé en absoluto o que usé poco en la obra, como por ejemplo los multifónicos. Solo hay un multifónico en la obra y tiene un uso que no se relaciona mucho, digamos, con la exploración tímbrica, porque esta obra no se podría enmarcar en una exploración tímbrica, sino en una exploración melódica y expresiva. Entonces el único multifónico que aparece en la obra es a modo de cadencia melódica. En fin, entonces la importancia de Fidel fue fundamental porque, sí, porque me permitió entender el instrumento y comenzar a canalizar las ideas que tenía, que en principio, al menos en mi caso, como compositor, son vagas y tienen que ver con el carácter, con una sonoridad, con una impresión que quiero causar o que quiero causarme a mí mismo cuando la escucho. Eh, entonces, sí, esa fue, digamos, la naturaleza de esa relación en ese momento. Estupendo. Bueno, a mí me parece muy importante trabajar de la mano de los compositores, además una oportunidad para aprender y para crecer
Sí. muy valiosa porque el compositor siempre, como él no tiene, digamos, la mente configurada por el instrumento, como los intérpretes, entonces deja volar la imaginación a veces más allá de los límites de la técnica, a veces más allá de lo que nosotros consideramos idiomático del instrumento y nos lleva a crecer, porque nos lleva fuera de nuestra zona de confort, muchas veces imponiéndonos retos grandes, pero que nos llevan a mejorar como intérpretes. La invitación mía, pues, es a hacer algo que yo he hecho desde hace muchos años, es trabajar de manera muy cercana con los compositores. Y si ese compositor además toca un instrumento, pues qué rico tocar con ellos. Tienen otra visión de la música muy especial. ¿Tú dirías lo mismo desde la perspectiva del compositor, que es bueno trabajar con intérpretes o mejor yo me concentro, escribo y les entrego ya la obra terminada? Pues yo he tenido las dos experiencias, pero me parece que no solo es bueno, sino que es pues es casi una obligación, es casi un deber. Es casi un deber porque a través del diálogo con los intérpretes uno empieza a comprender cómo funciona el instrumento y empieza a compaginar la imaginación con los medios de materialización. Es decir, uno puede imaginar muchas cosas, pero finalmente son los dedos los que se van a mover, es el aire el que va a producir el sonido, es una caña la que va a vibrar. Entonces es fundamental tener, tener eso es algo conceptual, ¿cierto? Es algo que se va construyendo cada compositor, supongo yo, pero tener una forma como un canal, sí, como una vía para materializar las ideas que uno va imaginando. Y últimamente he tenido la oportunidad de colaborar con varios intérpretes. Por ejemplo, el año pasado, durante una academia de verano, eh, escribí una obra para piano junto con el pianista, pude hablar con él, pude comprobar cosas, pudimos, digamos, mejorar la escritura en ciertos pasajes o reconsiderarla en otras partes, simplificar la escritura cuando era, digamos, excesiva o ineficiente para la idea que se quería eh, transmitir musicalmente. Y aún más recientemente estoy trabajando con una chelista, ella es estadounidense, y la experiencia ha sido fenomenal también porque pues la obra, digamos, se centra en la exploración de los armónicos naturales y ha sido espectacular, o sea, saber cómo suena exactamente, cuál es la diferencia la diferencia escuchada, ¿no? No necesariamente, no teórica. En fin, sí, el acercamiento, el entendimiento del instrumento es exponencial cuando uno tiene la posibilidad de colaborar con los intérpretes. Entonces yo diría que no solo es deseable, sino necesario. Estupendo. Bueno, ahí está la invitación entonces, porque muchos de quienes nos siguen en estos eventos son clarinetistas, otros son compositores, pues trabajen juntos, ¿no? En realidad es una simbiosis porque se enriquecen mutuamente. Digamos que el intérprete aterriza a la realidad de la materialización, todas esas ideas y toda esa fantasía del compositor, pero el compositor te lleva al intérprete a una exploración que lo puede hacer crecer porque lo lleva más allá de sus límites. Entonces es algo realmente enriquecedor para ambos. La obra se llama Monólogo Caprichoso. ¿Por Así. qué monólogo y por qué caprichoso? Bueno, lo de monólogo, digamos, es comprensible, es para un instrumento solo, pero ¿por qué caprichoso? Sí, lo de caprichoso es un adjetivo que evoca precisamente el deseo de construir una música voluble, que cambia, en la que hay un discurso en el que hay varias ideas, varias formas de tocar, en el que la velocidad de la música cambia con cierta frecuencia y uno no se esperaría esa cantidad de cambios, digamos, esa cantidad no sé si llamarlas realidades, pero sí esa cantidad de cambios en una obra de proporciones tan pequeñas, porque en realidad estamos hablando de una obra que tiene la extensión de una miniatura. No sé si logré, digamos, crear un discurso articulado, porque ese fue el desafío que me impuse, ¿cierto? O sea, no, yo no quise buscar hacer evidente esa partición, sino que quise conectar todo eso tan diferente de una forma que fuera sí, orgánica, unida, que fluyera como con cierta naturalidad. Entonces a eso se refiere el adjetivo caprichoso del título, a ese carácter fantasioso del discurso. Porque hay ciertos títulos
muy sugerentes en tus composiciones. Si pensamos en el trío para clarinetes que tuve la oportunidad de grabar con mi querido colega de México, Fernando Domínguez, ese trío se llama Consideraciones no comprobables sobre la ansiedad. Es un título como casi que surgido de una terapia psicoanalítica. Y casi. Cuéntanos un poquito de ese trío. Sí, pues, mis recuerdos son un poco vagos porque ese trío lo escribí en el tiempo en que escribí el monólogo también. Pero recuerdo que la idea surgió en el marco de discusiones durante la maestría porque teníamos unas materias como en una especie de apreciación musical, pero de un poco más avanzado, pues, porque implicaba análisis, pero también implicaba discusiones. Uno debía escribir, en fin, hacer composiciones de acuerdo con los artículos que se leían. Esa fue una clase que dio el profesor Marco Alumno. Y entonces, en algún punto, por alguna lectura que hicimos, llegamos pues a la discusión muy recurrente en música de si la música expresa algo por fuera de sí misma o si la música, digamos, se entiende solo por sus propios medios. Es decir, esta discusión entre el formalismo y lo extramusical. Y entonces yo quise, bueno, demostrar, sino más bien hacer una afirmación musical en algo que creo todavía, y es que la música se puede valer por sí misma, digamos. Entonces el título es un poco sarcástico, ¿cierto? Porque digamos que reflejaba un periodo ansioso en el que tenía pues una ansiedad normal de los estudios y por otras circunstancias personales seguramente, pero no sé si, no necesariamente va a ser, digamos, percibido de esa manera por el que la oye. Las personas lo dirán de diferentes modos, dependiendo del humor en el que estén o de la situación que estén viviendo, si están concentrados, si no, si conocen el instrumento, qué tan relacionados estén con la música en general, la música académica. En fin, entonces el contexto de la obra, y sí, es un título muy curioso, es el título más largo que le he puesto a una obra, no creo que vuelva a poner títulos tan largos. Muy bien, Tomás. Bueno, de todas formas es un título que se queda en la mente. De todas formas, conozco una obra de Rodolfo Acosta que tiene un título más largo todavía que el tuyo, porque se llama De nuevo seremos uno en esta tierra sol respirante. Creo que te gana un poquito Y sí, en no, y longitud además del título. mucho más poético ese título, sí, es Muy verdad. lindo, por cierto, claro, un título hermoso. Eh, estás ahorita, Tomás, involucrado en una tercera obra para clarinete, ¿no es cierto? Sí. Que he tenido, digamos, el honor de que tú me la hagas de mi conocimiento antes de que se publique y antes de que esté terminada. ¿Por qué no nos hablas un poquito de este nuevo proyecto? Sí, es una obra que terminé de escribir, digamos que ya está casi terminada, solo faltan algunos detalles. Por cierto, pues las primeras versiones, eh, yo fui el que tuvo el honor de tener algunos comentarios suyos, algunas precisiones, y la versión actual está informada por esas sugerencias, observaciones que usted me hizo. La obra se llama Dos esfinges imaginarias y digamos está separada, está compuesta por dos movimientos contrastantes. La obra tiene una duración aproximada de los 9 minutos y medio más o menos. Y la idea que tuve en principio, yo empecé componiendo el segundo movimiento. Y en ese tiempo estaba escuchando mucho a un trompetista y cantante de jazz norteamericano que se llamó Chet Baker. Y ¿O me no? gusta mucho, lo sigo escuchando, me fascina. No canta muy bien, pues diría uno, como músico, pero no importa, me gusta escucharlo, me gusta su voz es apagada, ronca, muy expresiva, está llena de portamentos. Y el segundo movimiento está, digamos que quiere evocar esa atmósfera que él crea cuando canta, o al menos la que crea para mí cuando canta. Entonces me dije, bueno, si este es el primer movimiento, el primer movimiento que escribí, que resultó siendo el segundo, va a evocar la figura de este señor, de este jazzista, Chet Baker, eh, que podría, digamos, acompañar a este movimiento. Entonces, evidentemente, a medida que avanzaba en ese movimiento, estaba haciendo bocetos de otro movimiento, de otros movimientos en realidad, y, en fin, las ideas del primer movimiento, entonces me parecían que podrían sugerir el carácter incisivo, terco,
porque es un discurso muy concentrado, o sea, está compuesto por células melódicas que se repiten una y otra vez, a veces variadas, pero es como si quisiera evocar una personalidad como terca, tenaz. Entonces, la primera esfinge es la de Fernando Vallejo y la segunda terminó siendo la de Chet Baker. Esa es la obra, ese es un poco el contexto de creación. Estupendo. Bueno, ya tendremos tiempo más adelante de conocerla, por supuesto. Ojalá en este mismo espacio Clarinete Mestizo. Muy bien, Tomás, es todo muy interesante y ahora te invito e invito además a quienes se han conectado a que pasemos a la segunda parte de este evento que consiste en mostrar la interpretación que realicé de tu obra en este entorno de aislamiento. Algunas precisiones porque, bueno, el video tiene de por sí un texto que lo acompaña, pero quiero adelantar un poco de qué se trata esta versión. Esta obra yo ya la había grabado en un disco muy lindo que tenemos por ahí circulando en plataformas que se llama Sortilegios, donde están otros tres compositores jóvenes también de aquí de Medellín. Pero esta nueva versión, bueno, la grabé en diciembre estaba yo visitando a mi mamá, a mi familia en Pitalito, Huila, nací allá, y tuve acceso a un auditorio que hay muy lindo en Pitalito, eh, que estaba desocupado pues por la misma cuestión de la pandemia. Entonces, de repente me encontré tocando en este auditorio vacío una obra que se llama Monólogo, además. No había público y las sillas tenían una cinta amarilla para que nadie se fuera a sentar, si es que lograba entrar porque había un policía en la entrada. Entonces, pues es una sensación para un intérprete bastante poco común, pero bastante impactante al mismo tiempo, de pues lo que hace realmente el teatro es la escena y el público. Claro. Sí, imagínate lo que es un teatro sin público, sin audiencia. Entonces de repente me encontré tocando un monólogo en un teatro vacío y dije, esto ya no es un monólogo, esto ya es un soliloquio, es un intérprete que toca para sí mismo, Ujú. que de todas formas es algo que hacemos cotidianamente, pero normalmente no en un teatro. Claro. Entonces, de pronto esa concepción de monólogo adquiere una dimensión un poco más extrema en esta versión. Y bueno, sin más preámbulo, pues los invito a que la veamos. Voy a compartir entonces a continuación el video del monólogo caprichoso de nuestro compositor invitado de hoy, que es Tomás Díaz Villegas.
Bueno, escuchamos entonces el monólogo caprichoso del compositor colombiano Tomás Díaz Villegas. Eh, Muy bien, Tomás, pues te invito a que actives de nuevo tu cámara y demos una miradita a los comentarios de quienes se han conectado, a esta transmisión. Bien. Tenemos un público muy internacional, por cierto. Aquí estoy viendo, por ejemplo, un saludo muy especial a Emiliano López desde Tijuana, Baja California, México. Bueno, qué bonito, qué maravilla. Estas son las ventajas que permite la tecnología de hoy, que nos estén viendo en directo desde México, país por el que tengo un afecto muy especial y, por cierto, del que también tengo la nacionalidad. Eh, entonces, un saludo para Emiliano, pero también hay un saludo aquí muy cordial de Patricio Jaramillo desde el Ecuador, Guayaquil, qué bonito el país hermano. Saludo especial para Patricio. Tenemos aquí a Hugo de Colombia, 3 comentarios de 3 países diferentes. Qué bien. Sí, maravilloso, ¿no? Qué bien, porque pues el interés no solamente es en Colombia, sino que trasciende la frontera. También tenemos aquí a queridos colegas como Freddy Pinzón, Pablo Aguirre. Bueno, un saludo para ellos muy especial. Y vamos llegando al final de este tercer episodio de Clarinete Mestizo, que busca mostrar ese espectro tan amplio, esa diversidad, de ahí el nombre mestizo, esa diversidad de culturas, de tendencias, de influencias, de estilos que hay en la creación musical, en este caso para clarinete en Colombia, pero que en realidad es algo que, como es parte integral de nuestra cultura y el producto de siglos de hibridación, mestizaje, mezcla, pues se manifiesta en todas las artes. En este caso, pues hablamos de música y concretamente de música para clarinete. En este caso, pues tenemos una visión muy vanguardista, como corresponde a un joven compositor, además con una formación académica tan sólida como la tuya. En la misma línea estaremos dentro de una semana cuando estemos aquí conversando con Jorge Hoyos. Pero después de Semana Santa, desde ya se los anticipo, tendremos algo totalmente diferente cuando estemos aquí conversando sobre la obra de José Revelo Urbano, mucho Claro. más anclada en lo tradicional andino. Entonces, de esto se trata, de mostrar que eso es lo que somos. Tenemos una cultura mestiza, que esa cultura se manifiesta en la música y que en realidad la gran riqueza la alberga justamente en la diversidad. Tomás, quiero agradecerte. Bueno, por aquí, llegan más comentarios. Pues nada menos que el destinatario de tu obra, Tomás. Mira, aquí está Fidel, Ahí está manda Fidel, un saludo a Fidel, qué bueno que está ahí. saludo muy especial a Fidel, justamente a quien esta obra fue dedicada y con quien la trabajó el compositor. Y tenemos también aquí al maestro Jorge Humberto Pinzón, con quien conversamos la semana pasada y que tiene Claro, media docena de obras para clarinete, un compositor muy importante, pues, en por Colombia. supuesto. Tomás, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por tu disposición, por haber escrito estas 3 obras para clarinete, por haber aportado al repertorio nacional de nuestro instrumento que tanto nos gusta y nos apasiona. Te deseo muchos éxitos en tu carrera, que sigas escribiendo para clarinete, que no nos olvides, Por supuesto. y al público en general lo invito a que se conecte de nuevo el próximo viernes a las 5 de la tarde, siempre por este mismo canal, @Javier Vinasco Clarinete, para un nuevo episodio de Clarinete Mestizo. Muchísimas gracias, Tomás, y que termines muy bien tu día. Maestro, muchas gracias, que esté muy bien.